nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Este es un video en colaboración con el profe García de Colombia. Y en este video le vamos a mostrar cómo poder construir un sistema POP haciendo uso de Arduino Nano. Es decir, se trata de un proyecto de la construcción de un sistema de persistencia y la edición, en la que vamos a poder mostrar un conjunto de caracteres mientras un conjunto de LED se va moviendo circularmente. En este caso se podría implementar este proyecto en una bicicleta, en el aro de una bicicleta, de manera tal de que podamos mostrar, mientras los LED en conjunto se van moviendo, las frases que nosotros podamos desear. No solamente ello, vamos a poder mostrar la fecha actual, la velocidad en la cual vamos girando en la bicicleta, en este caso la velocidad en kilómetros por hora, y no solamente ello, sino también la distancia recorrida. Se trata de un proyecto interesante en la cual, por mi lado, voy a poder mostrar las diversas funciones de un POP, analizando en qué consiste el POP, es decir, la persistencia y la visión, desde dos ámbitos: desde el ámbito de la físico-biológica, haciendo uso de cómo trabaja la vista y el cerebro para poder explicarles el funcionamiento de la persistencia y la visión, y bajo el aspecto de la electrónica, cómo es que vamos a poder decodificar la información que vamos a enviar desde Arduino Nano hacia los LEDs. Y al final de este video les voy a poder explicar lo más importante, que es el código de programación. En otro video, cuyo link voy a dejar en la parte superior aquí, en este otro video el profe García en Colombia les va a poder mostrar el conjunto en sí del diagrama esquemático de este proyecto y, lo más importante, las pruebas y cómo poder construir en un PCB. Así que vayamos a la parte teórica del POP y al código de programación. Pues vamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí vamos a empezar este interesante video en colaboración con el gran profe García, iniciando primero el concepto del POP. No podemos empezar el proyecto si no conocemos el concepto del POP desde dos puntos de vista importantes. ¿Qué es el POP? El término POP viene del inglés Persistence of Vision, es decir, persistencia de la visión. Y justamente en esta parte inicial del video voy a explicarle de manera técnica, haciendo uso de algunos conceptos que hemos aprendido tanto en la física, en la biología y en la electrónica. Vamos a separar la determinación en los conceptos tanto del POP, teniendo en cuenta los principios físico-biológicos acá a la izquierda y los principios de la electrónica. Vamos a hacer una explicación rápida de cómo entender el término de la persistencia y la edición, también llamado POP. Acá a la izquierda vamos a empezar con el tema físico-biológico. Para ello he diagramado en la parte superior un pequeño cerebro con su bulbo raquídeo. Tenemos en la parte inferior el ojo humano. El cuerpo humano es tan maravilloso, es tan extraordinario, que justamente en este video vamos a explicar por qué, cómo es que el cerebro y ciertas partes del ojo se convierten en grandes transductores para poder explicar este término de la persistencia y la visión. Tenemos el ojo humano, tenemos la córnea, la pupila, el cristalino, y a los bordes identificados en rojo, la retina, que es lo que nos importa en este video para poder entender lo que se conoce como POP. En la parte interna del corte seccional del ojo humano tenemos esta parte negra que vendría a ser el nervio óptico, que se comunica directamente con el cerebro para poder formar las imágenes. Al lado izquierdo, para poder entender la explicación, tenemos un objeto no animado, en este caso un cuadro, que tiene un fondo rojo con unos bordes azul, un borde azul, y en la parte inferior una persona que está caminando sobre un piso. Si vamos a la física, podemos entender que lo que el ojo humano logra percibir de un objeto no animado como un cuadro que tiene un fondo rojo con un borde azul, no es una imagen como tal la que el ojo humano puede percibir. Todo objeto no animado o persona irradia energía. En este caso energía. La energía es en función a ondas luminosas. Para el color rojo existe una cierta onda luminosa con una cierta longitud de onda. Para el color azul, el borde, otra longitud de onda, en este caso otra onda luminosa. En el caso de la persona lo mismo, el color de su piel, el color del pelo, la piel como tal, la ropa que usa, los zapatos, en fin, todo objeto, ya sea no animado o ser humano que existe en el mundo, en la Tierra, está formado por ondas luminosas.
Lo que realmente percibe el ojo humano no es imágenes o seres vivientes que caminan o objetos no animados. Lo que percibe el ojo humano son ondas luminosas. Físicamente hablando es así y biológicamente es así. Funcionalmente vamos a explicar cómo es que funciona de manera técnica el ojo humano, haciendo uso de estas señales luminosas que se irradian de los cuerpos en movimiento o los cuerpos inertes, en este caso un cuadro. El ojo humano, a la hora de observar un cuadro de color rojo con un borde azul, lo que está haciendo es percibir dos tipos de señales luminosas, una de longitud de onda para el rojo y otra longitud de onda para el azul. Esta información viaja, entra por la córnea, va a la pupila, traspasa el cristalino y llega a la retina. La retina es la sección del ojo, que es esta membrana del ojo que se encarga de almacenar esta información y convertir estas señales luminosas en señales o impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos los envía al nervio óptico y el nervio óptico se comunica directamente con el cerebro enviando estas señales o estas señales eléctricas generadas por la retina. Pero no solamente ello, la retina tiene la facultad de poder almacenar la información y convertirla de una señal, en este caso luminosa, en impulsos eléctricos que luego son enviados al cerebro a través del nervio óptico. El primer gran traductor en esta sección del video, en esta explicación, vendría a ser la retina, porque la retina se encarga de convertir un tipo de energía o un tipo, en este caso, de señal luminosa en impulsos eléctricos que luego son transportados por el nervio óptico hacia el cerebro. Esa es la primera función de la retina. Luego, el cuerpo humano es tan maravilloso, es tan extraordinario, que el cerebro se encarga de hacer la decodificación de esa información, es decir, de convertir las señales eléctricas o impulsos eléctricos generados por la retina en imágenes en una sección del cerebro, dando forma a la imagen del cuadro con el fondo rojo y los bordes azules. En otras palabras, tenemos dos grandes traductores. El primer traductor vendría a ser la retina, que convierte la señal luminosa en impulsos eléctricos y las almacena, de aquí vamos a ver el término, y luego los envía a través del nervio óptico al cerebro, y el cerebro esas señales eléctricas las convierte, como otro gran transductor, en imágenes que luego ya podemos percibir, y lo que vemos realmente no son objetos, sino señales luminosas que luego en nuestro cerebro se encargan de ser convertidas a una imagen como tal. En otras palabras, lo que realmente vemos son señales luminosas. Ahora, ¿qué función cumple aquí la retina? La retina no solamente cumple la primera función del transductor, sino que la retina se encarga de almacenar la información. Es decir, la retina es un transductor importante en el ojo humano, que justamente el término de persistence on vision también se le conoce como persistencia retiniana. ¿Por qué? Porque la retina se encarga de almacenar esa información en un décimo de segundo. Es decir, si yo veo a una persona, estoy viendo a una persona que comienza a moverse, en un décimo de segundo, esa información luminosa viaja a la retina se encarga de almacenarla en un décimo de segundo, mientras el objeto se está moviendo, sigue almacenando información del siguiente tiempo en que la persona se está moviendo, y esa información luego la envía al cerebro en diferentes tiempos, de manera tal que en un segundo el cerebro ha almacenado o ha recibido la información de la retina 10 cuadros o frames por segundo, es decir, 10 imágenes luminosas ha recibido en un segundo el cerebro, de manera tal de que el cerebro se encarga de decodificarlo, porque el que codifica la información vendría a ser la retina, y el cerebro se encarga de decodificar la información y juntarla de manera tal de que crea la imagen de la persona que se está moviendo. ¿Por qué? Porque la retina se encarga de almacenar esa información en un décimo de segundo. En otras palabras, el cerebro se encarga
de recibir la información como señales eléctricas y convertirlas en imágenes en una sección especial del cerebro y juntarlas de manera tal que en un segundo van a haber 10 imágenes que se han creado, y si esta imagen ha persistido en la retina, entonces da la apariencia de que la persona se está moviendo, porque la imagen persiste en la retina. Vamos a hacer un segundo ejemplo para esta parte, para que lo puedan entender mejor. ¿Qué sucede en la televisión de rayos catódicos, por ejemplo? O en los televisores eléctricos. Primero vayamos viendo por los tubos de rayos catódicos. En el sistema internacional de video NTSC, estamos hablando de 29 cuadros por segundo, o frames per seconds. Y primero, en el tema de los televisores de tubo de rayo catódico, la señal se muestran las líneas, en este caso impares, y luego se muestran las líneas pares, pero a 29 cuadros por segundo. Es decir, primero se muestra la imagen de la persona que se comienza a mover en un instante de tiempo. En una millonésima parte de segundo se muestra la siguiente parte del video de la persona como un frame, como un marco de que se comienza a mover nuevamente, y así, o sea, por imágenes, es decir, por frames por segundo, de manera tal de que al ser esto fósforo, este fósforo es luminiscente y causa el mismo efecto que les he explicado acá, de manera tal de que la retina se encarga de almacenar esa información, retenerla en un décimo de segundo y luego enviarlas retrasadas al cerebro, y es luego el cerebro quien se encarga de poder formar las imágenes en el cerebro y dar la apariencia de que la persona se está moviendo, porque está recibiendo información a 29 o 30 cuadros por segundo para el sistema NTSC. Entonces, básicamente, así es como funciona la retina. El término POP también se le conoce como persistencia retiniana, porque justamente tiene la capacidad de poder retener esa información de una manera correcta en un cierto tiempo, en este caso un décimo de segundo, para luego enviarlo al cerebro, y el cerebro, ese gran traductor, es tan extraordinario, nuestro cuerpo humano, que se encarga de decodificar la información codificada, en este caso por la retina. Es decir, la retina es el traductor que codifica la información, convirtiendo las señales luminosas en impulsos eléctricos, para luego el cerebro decodificar esa información y convertir los impulsos eléctricos en imágenes, en este caso en imágenes que se van moviendo. Da la apariencia que la persona o las imágenes se van moviendo justamente por el tema de la persistencia y la visión. Esto es como el enfoque de un término físico-biológico, y ahora sí vayamos al término de la persistencia y la visión, viendo desde un entorno electrónico. Desde un entorno electrónico, como es que lo que nos interesa para este proyecto, vamos a usar 7 LEDs. En este caso, los LEDs van a ser controlados por un microcontrolador, en este caso Arduino Nano. Y vamos a usar los 7 LEDs, vamos a usarlos desde el digital, de la salida digital de 6 hasta la salida digital de 12, que es lo que hemos visto al inicio de este video, cuando hablamos del diagrama esquemático que el gran profe García en el video que hizo anteriormente, y que voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a la implementación. Ya lo voy a explicar el diagrama esquemático y la implementación como tal. Entonces, vayamos a la parte electrónica. ¿Cómo es que este Arduino Nano puede encender, en este caso, la letra E de la palabra éxito de manera secuencial, y que nuestro ojo humano pueda entender esa información y pueda ver la letra E de manera eficiente, y que nos dé la apariencia que la letra E se está encendiendo realmente? Al girar el motor, que lo hemos visto al inicio de este video, vamos a ver cómo es que la palabra éxito, por ejemplo, este es un ejemplo, la palabra éxito, empezando por la letra E, se va a encender bit por bit, de manera tal que nos dé la apariencia que la letra E se está mostrando por completo. Vamos a hacer el análisis para los 7 LEDs que vamos a usar en este proyecto, y vamos a empezar el enfoque de la Persistence of Vision desde el enfoque electrónico. Tenemos Arduino Nano,
tenemos los 7 LEDs desde el D6, desde la salida digital D6 a D12. Tenemos los LEDs orientados como filas. Y tenemos las columnas de la parte en este sentido. Tenemos 4 columnas y 7 filas. En el tiempo T1, vamos a ponerlo así, en el tiempo T1, acá, lo que hacemos desde el código de Arduino es encender todos los LEDs. Encendemos todos los LEDs. Obviamente al encender los LEDs, esa señal luminosa va a llegar a la retina a través de la córnea, la pupila y el cristalino, y va a quedarse retenida un décimo de segundo para luego ser convertidas en señales eléctricas o impulsos eléctricos y enviados al cerebro, quien se carga luego de convertir esa señal luminosa en un punto luminoso que se ha encendido. ¿Ok? En el tiempo T1, todos los LEDs, yo le digo a Arduino Nano en el código de programación que me encienda todas las salidas desde el D6 al D12. En una milésima o una millonésima de segundo, en el tiempo T2, le digo a Arduino Nano que me encienda la salida de 1, la salida de 4 y la salida de 7. Esa información llega al ojo humano, se almacena en la retina y es reservada por un décimo de segundo de igual manera que en el tiempo D2 para luego ser enviados al cerebro. En el tiempo T3, en otra millonésima parte de un segundo, le digo a Arduino con el código de programación, mientras el motor va girando a alta velocidad a varias revoluciones por minuto, le estoy diciendo a Arduino Nano que la salida igual D6, D4, perdón, en este caso D6, D7, D8, D9, entonces D9, la salida D6, D9 y D12 se encienda. De igual manera, llega a la retina, se almacena un décimo de segundo y lo envía al cerebro. Y finalmente, en el tiempo T4, en otra millonésima parte de segundo, de igual manera, le digo a Arduino que se prendan el LED D6, el D9 y el D12. Lo mando a un mundo lógico y se prenden los LEDs. Electrónicamente lo estoy haciendo el análisis en tiempos, en millonésimos de segundo. En millonésima de segundo le estoy diciendo en el T1 que se enciendan todos los LEDs. En el tiempo T2 que se enciendan solamente los LEDs D6, D9 y D12, al igual que en los otros T3 y T4, en donde acaba de encenderse los LEDs. Cuando yo llego al tiempo T4, los LEDs inicialmente del tiempo T1 se apagaron, pero han sido retenidas un décimo de segundo por la retina y para el cerebro siguen encendidos, formando la letra E de la palabra éxito. Para el cerebro, la imagen que él ve es la letra E que está encendida por completo en el tiempo T4. En el tiempo T4 la letra E está encendida por la retención que tiene justamente la retina, por la persistencia y la visión que mantiene la retina. El cerebro ha decodificado esa información y me ha mostrado la imagen en el tiempo T4 con la letra E encendida por completo, pero electrónicamente Arduino en el tiempo T4 solamente ha encendido el LED D6, D9 y D12. Luego hace una pausa y comienza a encender la siguiente letra, pero para el cerebro en el tiempo T4 la letra E está encendida. Como esto se repite constantemente y el motor en este caso va girando a varias revoluciones por minuto y genera los tiempos en millonésimas partes de segundo, entonces nos da la apariencia de que la letra E se está encendiendo por completo, luego aparece la letra X, luego la Y y luego la TO. Como ejemplo, esto es tan solo un ejemplo. Entonces en el cerebro va a aparecer toda la palabra completa, escrita, pero que va girando, ¿no? Y a través del código de programación Arduino yo puedo hacer una frase completa de máximo, en este caso para nuestro proyecto, de 16 caracteres, en otras palabras 16 caracteres como máximo, y puedo hacer de que esa información se muestre y que dé la apariencia
al cerebro de que la frase completa se está mostrando. Sin embargo, electrónicamente yo voy encendiendo y apagando los LEDs en millonésimas de segundo. Electrónicamente todo es controlado por Arduino y el código de programación. Es justamente así como funciona la persistencia y la visión que en esta sección de video quería mostrarles, y la importancia de poder entender los conceptos físico-biológicos y atacharlos a los conceptos electrónicos en este video. Pues bien, hasta aquí esta parte. Espero que esta parte del video de la persistencia y la visión haya sido de su agrado, y ahora sí vayamos al código de programación en conjunto con el gran profe García. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar a describir el código de programación de este interesante proyecto POP. Pero antes de describir el código, vamos a mostrarles rápidamente el diagrama de conexiones que ya el profe García lo explica en su video. Rápidamente vamos a hacer uso de 7 LEDs, no de todos los LEDs, solamente los 7 LEDs que vemos acá que están en azul. A decir verdad son 8, podemos usar solamente de los LEDs que están desde el D6, de la salida digital D6, hasta el D12, es decir, desde acá hasta acá. Los otros 4 LEDs son para mejoras, actualizaciones que vamos a hacer después para este proyecto en otros videos. Y lo importante aquí, estas que son salidas digitales desde la D6 hasta la D12, que son 7 LEDs. Los LEDs están comunicados con una resistencia limitadora de corriente de 1K para poder, como lo explica Eric, para poder visualizar de una manera más eficiente a la hora que los LEDs circulan a alta velocidad, de manera tal de que esta resistencia puede cambiarse incluso hasta de 220 ohmios, pero creemos conveniente de que 1K es más que suficiente. Está alimentado con una batería de 9 voltios, hacemos uso de Arduino Nano, y un tema interesante es el sensor Hall, que este sensor Hall nos va a permitir enviar un mundo lógico al pin D13. El sensor de Hall está conectado al pin D13, digital, como una entrada digital D13, y estas son salidas digitales para alimentar los LEDs. Esto ya lo explica Eric en su video, y ahora sí vayamos al código de programación, que es lo que nos interesa en este video, haciendo uso obviamente de la conectividad de Arduino Nano o Arduino Mega. Básicamente tenemos los pines que vamos a usar, como hemos dicho, los pines digitales desde el D6 hasta el D12 para los LEDs y como salidas, y el pin digital D13 como entrada para el sensor, en este caso el sensor Hall, conectado como entrada a través de una resistencia pull-up a la entrada D13. Ahora sí, vayamos al código. Este código es un código de programación muy, pero muy importante. Aquí podemos ver la información técnica del código, los autores, pero lo importante aquí es que es un código un poco tedioso de entender. Sin embargo, el código lo vamos a ir descifrando paso a paso para que ustedes lo entiendan. Esa es la labor de nosotros, tanto de Eric como el de que le habla, de poderles enseñar y que ustedes puedan entender paso a paso nuestros videos. Muy bien, vamos a empezar con el cherry inicial. Vamos a definir primero las ciertas variables para la velocidad y la distancia. En este caso, definimos una variable de radio para determinar el tamaño de la llanta. En este caso es de 34 centímetros. Lo importante aquí es poder definir e implementar este proyecto en una bicicleta de manera tal de que podamos obtener ciertos parámetros a la hora que va desplazándose la bicicleta, haciendo uso del perímetro y del radio de la llanta para determinar algunos valores como el perímetro, en este caso, la velocidad, la distancia recorrida y ciertos parámetros que vamos a identificar e ir desgranando paso a paso en este video. Aquí estas son las variables para poder determinar, en este caso, la velocidad y la distancia. Tenemos el perímetro, la velocidad, la distancia, total distancia. Tenemos otras variables importantes que es para definir la hora, los minutos y los segundos. Recuerden que este proyecto no trae un dispositivo que nos permita almacenar la hora y la fecha. En este caso vamos a poner la hora o mostrar la hora a la hora que se muestra en pantalla, en este caso en el display, que van los LEDs dando vueltas, pero esta hora es una hora real del momento en que hemos programado Arduino. Cuando apagamos Arduino Nano, obviamente esta hora se va a resetear y
el valor va a ser distinto. En este caso siempre va a ser 17:30 cuando lo programamos. Obviamente si queremos tenerlo encendido, programamos la hora, minutos y segundos de nuestro tiempo actual y va a quedarse encendido hasta que lo apaguemos Arduino Nano y esta información se va a perder. Estas son las variables para obtener la variable de tiempo. Tenemos algunas variables interesantes no asignadas como milis real y milis anterior. También hemos definido algunas variables para indicar el número de grados y en qué momento vamos a empezar a escribir en función a la vuelta o al grado que definimos en nuestro radio de la llanta, y algunos contadores para el tiempo, ¿no? Contador 1, el conteo, el milis previo y alguna información técnica que lo vamos a usar, estos contadores o digamos variables, lo vamos a usar posteriormente en este código de programación que es muy interesante. Y en esta sección vamos a descifrar el arreglo para dibujar cada carácter en los LEDs. Es decir, en los 7 LEDs que vamos a mostrar, vamos a ir dibujando carácter por carácter dependiendo de lo que hemos definido acá, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número 0, el número 4, el número 5 y las letras en minúsculas que podemos observar en estos momentos. Definimos algunas variables de tiempo de retardo. Y algunas variables para definir, en este caso, variables para contar la velocidad de rotación, el estado previo, el tiempo de rotación y la duración por grado. Como se dan cuenta, podemos ir observando que hemos definido básicamente variables en toda esta primera sección antes del void setup, ¿no? Es importante porque cada una de estas variables las vamos a usar después en la programación que a continuación paso a descifrar. En el void setup, que vendría a ser solamente esta sección, es la sección que se repite por única vez o que carga a la hora que encendemos Arduino 1 o Arduino Nano o cada vez que reiniciamos. En esta sección del void setup lo que vamos a definir es habilitar la interrupción del pin para el pin 13, ¿no? Esta parte de la programación es muy importante porque lo que tenemos que hacer es habilitar esta interrupción a través de Arduino Nano. Hemos dicho de que el sensor Hall entrega un 1 lógico cada vez que pasa a través de un imán neodimio y esa información la envía digitalmente al pin de 13. Es decir, en otras palabras, tenemos que habilitar la interrupción del pin de 13, en este caso, el pin 19 de Arduino Mega, en este caso del mismo Arduino. El pin 13, digital 13, corresponde al PB5 y hace uso de esta parte de la interrupción de Arduino, ya sea 1 o Arduino Nano. Por lo tanto, en el código lo que estamos haciendo con estas sentencias es habilitar para que esta entrada digital se comporte como entrada de manera tal de que pueda censar el 1 lógico enviado por el sensor Hall y determinar varios parámetros como la velocidad de rotación, la distancia recorrida y una serie de factores que vamos a ir descifrando en esta sección del video. Para eso, estas dos sentencias nos permiten habilitar la interrupción por el pin de 13 del sensor Hall. En este punto rojo, que vendría a ser el pin digital de 13. Los puntos en azul son las entradas, en este caso las entradas digitales, perdón, las salidas digitales de Arduino 1 o Arduino Nano que vamos a usar en este video. Desde el D6 hasta el D12, ¿no? El pin digital D6 hasta el pin digital D12. Ok, continuemos. Aquí viene una parte importante de los registros. Vamos a detenernos en esta parte porque vamos a ver una nueva forma de programación. Esto lo hemos visto en unos videos un tiempo atrás en mi canal, pero lo vamos a recordar el día de hoy porque vamos a trabajar con la programación de Arduino a bajo nivel. Para ello voy a abrir un código de ejemplo, como por ejemplo el Blink, para que puedan entender mejor este código. Cuando hablamos de la programación en Arduino, hay varias formas de programar. La programación estándar, por ejemplo, yo puedo indicarle a Arduino 1 o Arduino Nano de utilizar ciertas sentencias, como por ejemplo puedo indicarle de que un cierto pin lo convierta como pin de salida. Es decir, yo puedo decirle que el pin sea un pin de entrada o un pin de salida, o incluso con la opción de pin mode,
o incluso en el voice loop yo puedo indicarle que la salida vaya a un nivel alto o a un nivel bajo. Pero cada una de estas instrucciones, que es la programación estándar de Arduino, consume hasta 12 o más ciclos de trabajo del microcontrolador. Es decir, para cada una de estas instrucciones se subdividen en varios subprocesos internos que Arduino Nano va a tener, o Arduino Uno va a tener que ejecutar para poder hacer uso de esta sentencia. Y no solamente es ello, eso implica mayor tiempo del microcontrolador en poder atender a esta solicitud, porque esta solicitud consume muchos tiempos o muchos ciclos del microcontrolador, o del microprocesador en este caso, interno que trae el Arduino. Para ello, existe la programación a bajo nivel, que es esta de acá, que es el registro de puertos, y para ello vamos a hacer uso justamente en esta parte del video, la programación de los registros, de manera tal de que con una sola sentencia vamos a direccionar varios pines de Arduino, ya sea como entrada o salida. Entonces, si yo quiero que cada pin, el pin 1, el pin 2, el pin 3, se comporten como salida y el pin 4 como entrada, yo tengo que ir poniendo pin modo, el pin, la salida, pin modo 2, salida, pin modo 3, salida. Incluso puedo indicarle que sea una entrada. Sin embargo, con una sola línea en el código de programación, yo le puedo decir a Arduino de que los pines digitales del puerto B, que lo voy a mostrar en estos momentos, cuando yo le pongo un 0, sea una entrada, y si yo le pongo un 1, sea una salida. Eso es lo importante acá en el código de programación. Vayamos a descifrar esta parte del código. El 0 es entrada y el 1 es salida. Entonces, para ello, en vez de estar poniendo línea por línea, yo voy a, con una sola sentencia y con menos ciclos del microcontrolador, voy a hacer de que Arduino Nano consuma menos tiempo y menos ciclo del microcontrolador, y no solamente ello, voy a hacer que el código de programación sea más liviano y no pese tanto, es decir, ocupe menos memoria interna en Arduino. Y vamos a explicar esta parte de la siguiente manera. Vayamos a los pines, el pinado del ATmega 128, que es muy parecido al del 328, que hace uso de Arduino Nano, y vamos a explicar esta parte de la programación. Con DDR le estoy indicando que direccione el puerto B. Esto de acá, esta parte del código me indica que es I, que es una instrucción I, y que le estoy diciendo que los pines desde el D0, los pines digitales B0, B1, B2 hasta el B7, tengan un cierto direccionamiento. Para ello vayamos a Arduino, estamos hablando del port registro B, y si nos damos cuenta, el port registro B empieza en el pin digital 8, empieza con el B0, el B1, que es el pin digital 9, el PB2, que es el pin digital 10, y así, ¿no? B3, B4, luego vamos al B5, que vendría a ser el pin digital 13, que vamos a usar como entrada para el sensor Hall, y luego tenemos el B6 y el B7, que es donde va el cristal para medir los tiempos del microcontrolador. Entonces, para cada uno de estos pines, este vendría a ser el PB0, que vendría a ser el pin digital 8, este vendría a ser el PB1, y así, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá el 0, le estoy indicando que vendría a ser el PB1, PB2, PB3, PB4, el PB5, le estoy indicando que el pin 13 se comporte como una entrada. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos que se comporte como una entrada porque va a recibir la información del sensor Hall. Justamente esa es la importancia de programar a bajo nivel. Le estoy indicando que todos los pines, desde el PB0 hasta el PB7, sean salidas, con el 1 lógico, y si yo le pongo un 0, sea una entrada. En otras palabras, le estoy indicando que los pines desde el PB6, desde el digital 6, perdón, desde el digital 7, digital 8
digital 9, digital 10, digital 11, digital 12, se comporten como salidas y el pin digital 13, que es el PB5, se comporte como una entrada. De igual manera, para el pin digital, el port digital 3, en este caso el port digital D, cuando hablamos del port digital D, estamos hablando de los pines digitales de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Como hacemos uso en nuestro proyecto de los pines desde el pin digital 6 hasta el 12, estamos haciendo un matching de los pines el 6 y el 7 del port digital D. Por lo tanto, vamos a hacer uso de los pines PD6 y PD7 del puerto D para usar los pines digitales 6 y 7, que es lo que necesitamos para nuestro proyecto. Entonces aquí, de igual manera, lo que estoy haciendo es indicarle, o con esta sentencia le estoy indicando que aparte que configure en la parte de arriba, también que configure en la parte inferior el puerto, que direccione el puerto D, y que los pines D0 y D1 los ponga como entrada, D0 y D1, que corresponde a el RX, a la recepción y transmisión de Arduino, los ponga como 0, y el resto de puertos los ponga como 1, es decir, los configure como salida del digital D2 al D7. Acá sucede lo mismo con el puerto B, para poner como salida los pines del 8 al 12. En otras palabras, resumiendo, lo que estoy haciendo acá es decirle que esta salida, que este pin, el pin digital 13, se comporte como una entrada para el sensor HAL, y los otros pines, desde el pin digital 6 hasta el 12, se comporten como salidas. Básicamente es eso lo que le hemos dicho. Y acá viene otra parte importante de la programación de los puertos, que es cómo yo defino los puertos, en qué estado digital. Así como nosotros aquí en Arduino, en la programación normal, indicamos que un pin se vaya a uno lógico, pin por pin, con Digital Write, aquí con una sola sentencia, con el port, le puedo decir que los pines digitales, en este caso del puerto D, los pines 1 y 2, 0 y 1, perdón, del puerto D, los ponga en 0, en este caso en 1, perdón, y los otros puertos del 2 al 7 los mande a 0. Es decir, estoy empezando los puertos de salida digitales del D6 al D12, para ambos puertos digitales, los estoy mandando a 0 lógico. Es decir, estoy inicializando en 0. Vamos a continuar, definimos la variable perímetro para poder determinar el perímetro teniendo en cuenta el radio de la llanta que hemos definido al inicio de nuestra bicicleta, y para poder obtener esta información en kilómetros, lo que hemos hecho es 2 por pi por el radio, 2 por pi por el radio, y luego lo hemos dividido entre 100.000 para poder determinar el perímetro en kilómetros. Y luego ahora vamos al while loop, que es la parte que se repite constantemente, ¿no? Hemos definido los grados para cada punto de las letras con estas sentencias. La duración por grado, definido un retardo, la duración por grado es 3.5 por el retardo por la duración por grado. Y acá hay algunos parámetros que definen cuántos grados inicia al escribir, ¿no? Acá es importante determinar el conteo transcurrido y la duración de grados, teniendo en cuenta la cantidad de caracteres que vamos a mostrar cada vez que circula o da vuelta la llanta. Esta información nos va a determinar también la actualización en horas, minutos y segundos a la hora que la llanta va girando. Y acá hay un tema interesante que vendría a ser el formato, ¿no? Y cómo yo defino
en este caso, la velocidad, el parámetro de velocidad, es decir, a cuántos kilómetros por hora voy a mostrar, o estoy en este caso mostrando en el POP, pero a cuántos kilómetros por hora voy recorriendo, teniendo en cuenta el factor perímetro que hemos encontrado o determinado en la sección anterior, ¿no? Es interesante esta parte y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tener en cuenta ese valor de la variable perímetro y a este variable perímetro lo vamos a dividir entre el tiempo de rotación y lo vamos a convertir en horas, porque está expresado, la velocidad está expresada en segundos y vamos a expresarlo en hora para tener el valor de kilómetros por hora, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia vendría a ser el perímetro dividido entre el tiempo en segundos, pero lo estamos convirtiendo en este caso a horas, 60 segundos, minutos y horas, para poderlo convertir la velocidad en kilómetros por hora. Y luego de ello, con el comando sprint, lo que yo estoy haciendo es poder mostrar la velocidad total en el formato, es decir, el formato va a ser K/H, y luego me muestra la velocidad. Si yo voy a 20 kilómetros por hora, me va a mostrar K/H, 2 puntos y 20, ¿no? Es lo que me va a mostrar el comando sprint para la velocidad, es decir, expresada en kilómetros por hora. Luego voy a expresar la distancia recorrida en función a este otro comando. Vamos a definir la distancia igual a los pasos por el perímetro o la distancia por 100. Acá tenemos la fórmula, de manera tal de que con el sprint voy a poder mostrar la distancia total, que vendría a ser el producto, en este caso mostrar el formato expresado en metros, 2 puntos, y la distancia recorrida. Luego vamos a crear la hora convirtiendo números en texto con este otro comando, mostrando las horas, minutos y segundos. Y aquí empieza ya la parte de cómo es que el código de programación va a poder seleccionar entre horas o texto. Entonces, empezamos en un tiempo de 10 a 50 segundos, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es, si el tiempo es menor o igual a 10, que me muestre la frase paz, punto, amor, y que entregue un cierto retardo, ¿no? Me muestra el texto 1 a mostrar en los LEDs, me lo comienza a mostrar. Luego, si el tiempo es mayor que 11 segundos, pero menor o igual que 20, me muestre la velocidad. ¿Y cómo me muestra la velocidad? Porque jala la subrutina muestra texto, que lo vamos a explicar luego, y me muestra el total de la velocidad, que vendría a ser MTS, 2 puntos, y la distancia recorrida. Me va a mostrar en imagen, en el mismo POP, me va a ir mostrando la velocidad en kilómetros por segundo. Luego me muestra si el tiempo es mayor que 21 segundos, pero menor que 30, me va a mostrar el segundo texto, que es el texto que ustedes pueden poner cualquiera acá, rodando veloz, por ejemplo. Si el tiempo es mayor o igual que 31, pero menor o igual que 40, me muestra la distancia recorrida, llama la subrutina muestra texto y total distancia, acá, me muestra MTS, 2 puntos, y en este caso, la distancia, que vendría a ser el producto de pasos por perímetro. Y finalmente, me muestra otro texto, el texto 3, amo la bici. Y finalmente, también me muestra la hora. Como ven, la parte del texto a mostrar, esta información se puede ir cambiando, pueden ir ustedes variar esta información
de manera tal de poner la frase o palabras que ustedes deseen, máximo hasta 16 caracteres. Y aquí viene un tema interesante que es importante tener en cuenta, porque esta parte de acá nos va a definir la programación del el estado previo y el tiempo de rotación de la llanta, porque de esta manera yo puedo calcular o determinar el tiempo que dura un grado de vuelta usando la interrupción del pin 13. En otras palabras, si yo a través del circuito que les hemos mostrado, cada vez que la llanta da una vuelta, o el aro da una vuelta y pasa por el sensor neodimio, va a haber una interrupción. Justamente con esta parte del código de programación hemos determinado los estados previos y el conteo, de manera tal de que podamos encontrar el tiempo que dura un grado en cada vuelta, haciendo uso de la interrupción del pin 13. Y obviamente hemos encontrado a través de ello los valores de los tiempos de rotación y la duración por grado. Luego de ello, esta otra subrutina, el void muestra texto, es justamente la subrutina que se utiliza para mostrar, en este caso, las palabras o las frases. Por ejemplo, cuando en esta parte que se indica que se muestre el texto paz y amor, cuando llamamos esta subrutina, cuando ponemos muestra texto, estamos haciendo uso de una llamada o una subrutina acá, y lo que estamos haciendo es llamar a los caracteres, incrementar en 1 para que uno a uno la frase se vaya mostrando, paz y amor. Y lo importante aquí, que para llamar a los caracteres, llama a esta otra subrutina, que es muestra carácter, que es esta de acá, que es la casi final, de manera tal, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es llamar a esta sentencia e indicarle que diga la sentencia o la frase paz y amor, lo que estamos haciendo es llamar a muestra caracteres, y a través de esta subrutina, muestra carácter, lo que le estoy indicando es que me muestre el carácter paz y amor de la frase paz y amor, y empieza con la letra P, y esta parte del código llama a un drop line que se encuentra en la parte inferior, de manera tal de que los caracteres no se traslapen. Es decir, por cada carácter va a haber, después de un carácter que se muestra en el pop, va a haber un espacio en blanco, y luego va a aparecer o se va a mostrar la letra A, va a dibujar un espacio en blanco, luego la letra Z, y luego dibuja otro espacio en blanco a través de Transline, de manera tal de que entre cada carácter va a haber un espacio en blanco para que la letra no se traslape. Esta es básicamente la programación que tenemos para ustedes en este video. La verdad que es bien, pero bien interesante poder entender este código, gracias a Eric y bueno, y a su servidor, de manera tal de que espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Asimismo, los invito a que se suscriban. Si son seguidores de mi canal, los invito a que se suscriban al canal de Eric, el profe García, cuyo link lo voy a dejar al final de este video. Este código de programación también lo voy a dejar al final del código del video para que lo puedan descargar. Y asimismo, si ustedes son suscriptores del canal del profe García, los invito también a que se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente semana, como siempre, con más videos de tecnología. Permiso.